Quiero agradecer en primer término, por supuesto, la invitación de la UADER y de ACMER, pero particularmente la ocurrencia que tuvo Federico Tálamo de poner este título a mi ponencia y de hacerme recordar cuándo la escribí. Es una ponencia que tiene 16 años y que me ha servido de recuperación y de volver a actualizarla y traerla para ustedes, en donde en este momento me comprometo a que esta actualización se pueda también volcar en las actividades que tiene la UNER aquí, y la UADER, perdón, y es de la cátedra de Federico, precisamente, que es de donde surgió esta invitación con este tema. Pero yo les voy a leer el tema, el título completo, porque tiene que ver en un momento histórico en que lo hicimos, fin del siglo pasado, ahí nomás, 1999, pero era un fin de siglo importante. Y ahora la retomo y entonces vuelvo a pensar en la batalla del conocimiento o la apropiación del producto del proceso de trabajo docente. Ese fue su título original. ¿Dónde salió esto? Y esto salió en una de las primeras reuniones en la que se constituyó la Red de Estudios Latinoamericana del Trabajo Docente, la Red Estrado, que todavía funciona, que tiene justamente 16 años porque se fundó en ese momento, y que nucleaba a una cantidad de investigadores, todos dispersos en América Latina, que nos dedicábamos al trabajo docente. En ese momento todavía era un tema así muy disperso, ¿no? Y muy difícil de encontrar investigadores, y más que nada investigadores que estuvieran adentro del trabajo docente, no que hablaran del trabajo docente desde afuera, sino que fueran docentes. Entonces, esta publicación, que la hace Claxo y que se llama La ciudadanía negada, que ustedes la pueden encontrar. El libro, por supuesto, ya está agotadísimo de Claxo, pero se puede encontrar en la web. Es a consecuencia de la ponencia principal que la hace Susan Street, una de las investigadoras del trabajo docente mexicana, norteamericana de origen, pero viviendo en México muchos años, y con la cual trabajamos bastante a distancia y presencialmente desde México y Argentina. Ella hace una ponencia sobre sus trabajos con el sindicato docente de México, el sindicato democrático, como se llamaba. Ya tenían dos sindicatos, uno que se llama Charro, que sería el sindicato del gobierno, y el otro que se llama democrático, que es el opositor, ¿no? Ella trabajaba con el democrático, que es el que se ha llevado todos los palos en estas grandes luchas docentes, ¿verdad? Fíjense ustedes que este momento da lugar, y acá explico bastante, a qué pasaba aquí, en este caso, con los investigadores del trabajo docente. La construcción de un sujeto popular y el desarrollo de nuevos consensos para la defensa de una escuela pública y popular están en la mira de una buena parte de los movimientos políticos, sindicales y sociales de nuevo signo en América Latina. 1999. Estábamos todos en contra de la teoría del capital humano, que ustedes habrán leído, estudiado. Gary Baker, recién premio Nobel de Economía, desde Chicago, nos bajó la teoría del capital humano. Eso fue uno de los núcleos principales que unió políticamente a todo un conjunto de investigadores, docentes, profesores, que obviamente no podíamos estar, no solo no estar de acuerdo, sino no poner en práctica todo lo que bajó como escalones así en las reformas educativas de los 90. Las famosas reformas educativas de los 90 que empiezan en México y luego llegan hasta nosotros, hasta Argentina, 92, 93, un poco más, tienen como el núcleo duro, central, la teoría del capital humano. Es decir, ¿qué se formaba en la escuela? Capital humano, mano de obra.
y cuanto más adecuada a tener empleo y que fueran obedientes para el empleo, mejor. La escuela garantizaba eso, especialmente la escuela pública. Pues la escuela privada también, pero para otros elementos. De ahí vinimos, les voy a leer algunos, si me permiten, algunas cosas, después puedo trabajar con ustedes otras. Este texto me pone a dialogar con mis propias problematizaciones, que también las tengo ahora. Y les digo que cuando tuve que prepararme para esto, tenía 2 artículos muy recientes que me fueron iluminando y decir, bueno, esto que yo decía hace 16 años, ahora Jorge Alemán, en la escuela itinerante, lo dijo la semana pasada. Y Diego Tatián, en página 12, lo dijo la semana anterior. Así que después voy a traer algunas de las cosas muy vigentes de estos 2 amigos, personajes de la historia reciente en Argentina. El texto me pone a dialogar con mis propias problematizaciones, concuerdo con Susan, en este caso Susan Street, en la centralidad de algunas categorías de análisis como proceso de trabajo y sujeto popular. Esto fue otra de las novedades de ese momento, porque como proceso de trabajo, es decir, desde la economía y la economía política, no había muchos análisis del trabajo docente. Es decir, recientemente ubicado como trabajo, pocos habíamos desarrollado el análisis del proceso de trabajo docente. Por eso el título, ¿no? Es decir, la batalla del conocimiento o la apropiación del producto del proceso. Esa era la batalla de ese momento, ¿no? Es decir, ¿quién se apropiaba de lo que se producía en el proceso de trabajo docente? Cosa que todavía nos la seguimos preguntando. Algunas categorías de análisis, eso, proceso de trabajo y sujeto popular. Estamos próximas, decía a fin del siglo pasado, a riesgo, frente a un desafío que enfrentamos como investigadoras. Tomar firmes posiciones en el análisis de la realidad y en la construcción del objeto de investigación para elaborar sólidas propuestas políticas, críticas, de signo alternativo. Ante nosotras está visible el riesgo de la exclusión. Ya lo veíamos como investigadores, descalificados, descartados, porque no seguíamos la ruta crítica normal de los investigadores del momento, ¿no? Nosotros está visible el riesgo de exclusión de la comunidad científica o el de ser cooptados o subsumidos en el Estado mercado, digamos. O nos descalificaban o el Estado mercado nos tomaba para que nuestros resultados pudieran ser útiles, ¿verdad? Pero al lado de esto, ¿qué venía? El objeto escuela no tenía una construcción acabada. No se sabía mucho qué era la escuela desde el punto de vista de la investigación, ni educativa ni sociológica. Era un objeto todavía poco determinado. No tiene una construcción acabada y es necesario abrirlo, desplegarlo en múltiples problemas de investigación. Coincidaba con Susan Street en que es desde abajo, y yo agregaba una consigna de Cetera, y desde adentro, que se puede estudiar la escuela, no desde arriba y desde afuera. Esto es una larga discusión de investigadores. El problema teórico-metodológico reside en hallar la unidad de análisis de la organización escolar y la organización del trabajo, su relación y su especificidad. Esta afirmación está apoyada en mi práctica profesional sindical como psicóloga del trabajo y en la investigación para la elaboración de alternativas a las reformas educativas neoliberales impuestas en el continente. También hemos localizado, y esto tiene gran actualidad, esta verdadera fractura, una de las causas del sufrimiento psíquico de los docentes en la escuela. Manifestamos así la urgencia de construir propuestas transformadoras para el bienestar de alumnos y maestros en sus lugares de trabajo. El tema del sufrimiento psíquico, a partir de ahí, me tomará como casi único tema al que le he dedicado los 16 años posteriores, trabajando sobre el malestar docente, sobre los problemas psicológicos del trabajo docente y de los docentes. Pero fíjese que esto fue como el origen. ¿Qué pasaba después? Vamos a tratar de ver el producto, ¿no?
La idea de un trabajador, productor y ciudadano como protagonista de una transformación social de la escuela nos da la posibilidad de acceder al producto concreto más genuino de su proceso de trabajo. El conocimiento nuevo acerca de la enseñanza o el producto escuela. Cuando analizábamos el producto de los procesos de trabajo, veíamos que uno de los que se produce realmente es escuela. No hay una escuela igual a otra, pero esa escuela está producida por toda la gente que trabaja ahí adentro y por todos los alumnos que circulan y por la comunidad y los padres, etc. Más que por el sistema. El producto genuino del cual nos vamos a apropiar y del cual tenemos posibilidad de conocer o conocimiento es ese, el producto escuela. Una nueva mirada en la relación maestro-alumno desde el análisis del proceso de trabajo toma fuerte importancia política en la disputa por el control del proceso. La administración con la administración central del sistema educativo. Digamos, nuestro enemigo principal siempre estamos disputando con la administración. En esta batalla del conocimiento para la lógica mercantil, los productos escolares son matrícula y acreditación. Es decir, ¿qué se produce en la escuela? Egresados. Más identificados o no. Este es de tal escuela, este es de tal. Fíjate que tiene esto debe ser de tal otra. Las universidades nos pasa lo mismo, ¿no? Este se recibió en tal lado, mirá lo que dice, fíjate la formación que tiene. Ah, este es de allá, este es de acá. Estos médicos son buenos, son de tal lugar. Estos psicólogos son más o menos todos lacanianos. Salen de tal universidad, de tal facultad. Estos son un poco más freudianos, salen de tal lugar. Es decir, somos producto también, estamos producidos. Y luego las prácticas nos terminan de dar. Sigo con esto. Esta batalla del conocimiento para la lógica mercantil, los productos escolares son matrícula y acreditación, es decir, alumno inscripto, retenido en el sistema y acreditado. Logros en bases de datos para los bancos, archivos estadísticos, torrentes de papel, como diría Braverman antes de la informática, ¿no? Ahora está todo metido en un disquete o todo metido en una memoria. Pero antes, no tan antes, hace estos 16 años, eran papeles y papeles y papeles que se guardaban en las secretarías de las escuelas, ¿verdad? Como Braverman, uno de los grandes autores con los que aprendimos proceso de trabajo, él llamaba torrentes de papel ya en aquella época como el descarte, ¿no? Y ahí estaba el producto de todos los trabajos que están registrados a partir del papel, ¿no? Cadenas de montaje en las que pasan datos captados sobre docentes y alumnos, producto burocrático, deshumanizado y resultado de la relación costo-beneficio pensada para el mercado del empleo y el control social. Muchos de ustedes recordarán que las reformas del 90 tuvieron como uno de sus objetivos, no demasiado explícito, pero después lo fuimos viendo, los mercados de trabajo de distintas zonas que iban variando. El Cono Sur iba a variar desde el mercado del Mercosur y necesitaba una mano de obra diferente. Necesitaba que la mano de obra argentina estuviera más declinada, que no tuviera tan buena escuela y que la brasilera tuviera un poco más alta, porque iban a competir en el mismo mercado de trabajo, ¿no? Cuando fuera Mercosur. Así, en nosotros llegó todo un desastre en la escuela intermedia, la reforma educativa. ¿Se acuerdan lo que era la primaria cortita, la escuela intermedia? Después, bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes, no sé, pero se deben acordar, y los que hacen historia lo pueden ver, ¿no? Era el impenetrable eso de la escuela intermedia, no se sabía dónde ponerla, y además se había ampliado la escuela primaria, no para hacerla mejor, sino todo fue un descenso y descendió realmente la escuela primaria en ese momento. Y entonces los egresados ya pudieron ser equivalentes a la mano de obra brasilera. Avancemos entonces en la definición de estos temas. Escuela, relación docente-alumno. ¿Qué es la escuela hoy? Yo me lo preguntaba hace 16 años y sigo preguntándomelo. ¿Cuál es su sentido y significado? ¿Quiénes son los alumnos con los que convivimos?
comunicación, interferencia y diferencia, distancias generacionales y sociales. Niños y jóvenes, varones, mujeres, adultos, trabajadores en tránsito por la escuela, a nuestro lado, con nosotros. Esa fue la pregunta que quedó picando. Desde los años 80 hemos señalado la existencia, revelada por investigaciones epidemiológicas, médico-psicológicas, de una creciente fatiga residual. Cuando empezamos a estudiar al docente como trabajador y en un lugar de trabajo, los psicólogos laborales y también los médicos, lo primero que fuimos detectando es la famosa fatiga residual, que en los términos del trabajo es uno de los primeros lugares en donde vamos a ver cuál es el síntoma de esa fatiga, que en el caso nuestro se revelaba especialmente en el insomnio. Es decir, ¿qué es lo que le impedía llegar fresco y campante a una escuela, a un docente? Y que había tenido un insomnio terminal y estaba despierto desde las 4 de la mañana, pensando qué es lo que tenía que decir, qué pasaba con la copedagoga, qué pasaba con la directora, con ese alumno, con el otro, que si venía la inspectora, ¿no? Desde las 4 de la mañana estaba trabajando en ese insomnio. Cuando llegaba a la escuela era un zombi. La fatiga residual en los docentes, tanto varones como mujeres. Y esto aclaro porque, claro, la cantidad de mujeres es superior a la de varones en la profesión docente, sigue siendo igual. Pero últimamente, estudios en Brasil, hemos ido encontrando, junto con los colegas que trabajamos en la red de estrado, que esa fatiga residual está ahora mucho más presente en los varones que en las mujeres. Aparece con mayor frecuencia y aparece especialmente en la universidad, en los posgrados enormes, digo posgrados enormes de Brasil, posgrados de 200, 300, 600 alumnos, con profesores con trabajo a destajo, con horas, con pago por horas, etc. ¿Y cuál es la fatiga residual ahora? El accidente cerebrovascular. No es el insomnio. Ahora es más grave. Hemos encontrado un alto índice de ACV en profesores de los cursos de posgrado. Ustedes vieron que Brasil tiene posgrados en cantidad, canastas de posgrados, ¿no? Y entonces hay canastas de trabajo, obviamente, de horas, pero de horas, no de lugares de trabajo estables. Hoy trabajo aquí, mañana allá, hoy doy esta materia, después el otro, el próximo cuatrimestre doy el otro, ¿no? Y acumulo horas, generalmente bien pagas, pero por el momento nomás. La fatiga residual en los docentes, tanto varones como mujeres, pero con mayor gravedad en estas últimas. Una inercia defensiva que ha vuelto gris y sin expectativa a un gran sector de trabajadores de la educación, anestesiados, tratando de pasar sin ser vistos, cansados, absorbidos por el presente y sin preguntas por el futuro. Yo me pregunto en este momento si no estamos cercanos a cosas parecidas, ¿no? No es un elemento de susto para ustedes. Yo veo que esta terrible agresión sobre el sistema educativo que estamos padeciendo en nuestro país y sobre especialmente los trabajadores de la educación ya está trayendo algunas circunstancias de las cuales va a ser muy difícil de recuperarse. Y lo pienso como militante más que como psicóloga laboral, porque no habría consulta suficiente para atender la fatiga que va a traer este modo de trabajo, mal pago, descalificado, porque básicamente va a estar y ya está descalificado, y como siempre pensando de que puede ser reemplazado. Fíjense ustedes, como dice otro brasilero muy querido, Tomás Tadeu de Silva, los tecnócratas ejercen la exclusión sin culpa. La culpa la tenemos nosotros, atendiendo al excluido, porque nos hacemos cargo de su conciencia y de su situación. Hemos comprobado abundantemente que solo esperan resultados y lo que se analiza son resultados. Y entonces haré una frase que ustedes la conocerán porque es muy vieja, que dice: haga lo que pueda con lo que tiene, nosotros evaluamos al final. Y listo.
Pero esa desregulación produce conocimiento. ¿Quién se apropia y para qué? ¿Cómo se produce conocimiento en situaciones adversas? Hay interesantes avances en el estudio del factor humano en el trabajo, en el lugar del trabajador. En Francia, de Jure, que es uno de nuestros autores predilectos, que no ha estudiado a los docentes, sino que se dedicó a muchos trabajos, menos la docencia. Cuando estuvo en Argentina le preguntamos, maestro, ¿por qué no estudia a los docentes? Hizo así. Y se ha metido en todas las fábricas, también ha estudiado a traductores, digamos, a otros tipos de trabajo de escritorio, como se le llamaba antes. Y ahora, como no tienen ni escritorio los muchos docentes, ya no es más un trabajo de burocrático, porque el buró se fue. El buró está en otro lugar, ya no está en la escuela. Si puede encontrar algo para apoyarse, qué suerte. Bueno, eso lo traemos con de Jure. Y voy terminando. Hoy es importante reconocer que han sido los riesgos y la falta de seguridad lo que llevó a la sociedad civil, padres y organizaciones comunitarias a tomar conciencia de que ellos son los que deben cuidar la escuela, no de los chicos, ya que el Estado no solo la abandonó, sino que intenta convertirla en un negocio rentable. Y para eso vean el último libro que publicó Cetera sobre la privatización de la educación. La escuela va a ser un negocio rentable, los docentes nunca fuimos rentables y lo poco que pueden sacarnos vaya a saber cuánto vale. Los investigadores que nos dedicamos a esto tampoco, no tenemos demasiado valor. Y yo les recomiendo, y ya termino porque se me fue mucho el tiempo, dos muy recientes. A Jorge Alemán lo pueden ver cuando estuvo en la escuela itinerante, se meten en Facebook, escuela itinerante, la conversación que tiene con los docentes Jorge Alemán. Jorge Alemán es argentino, vive en España hace muchos años, de donde se exiló también hace 40 años, como muchos de los que salimos afuera del país, así ¿no? a disfrutar de otras vidas, ¿verdad? Y en este momento está muy cercano a Cetera, se ha acercado mucho y va a trabajar para esto que se viene, que hay que sostener desde el psicoanálisis, desde la psicología laboral, desde todos lados. Tenemos que estar muy cerca de los maestros. Él me trae a una autocrítica, en donde voy a corregir este artículo que prometo, Federico, mandárselos para tu cátedra, que el producto del trabajo docente o el producto de la escuela ya no es conocimiento. Es un sujeto, es subjetividad. Por eso es tan grave lo que nos está pasando. Porque ya no producimos conocimientos. Los conocimientos están como hechos. Lo que producimos es un sujeto popular, que somos nosotros mismos, y lo integramos nosotros. Y Jorge Alemán nos trae, pero de una manera clarísima, como lo explicó en la escuela itinerante, lo que es la producción de subjetividad. El gobierno trabaja mucho con la producción de subjetividad. Su asesor principal está muy intrigado en producir subjetividad. Y vaya si lo logra. Durán Barba. No es un autor predilecto, pero está produciendo subjetividad. Es decir, lo que el sujeto piensa, siente, le duele, no le duele, se resiste, no resiste. Se puede ver cuáles son las resistencias básicas o no. Muy interesante, léanlo porque... Y el otro de Diego Tatián, también gran amigo cordobés de la Universidad, Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. En página 12 saca hace una semana atrás, o dos creo, en los artículos de opinión, 25 de abril, exactamente, esto es muy reciente, pero sigue la línea, y se llama Un mundo sin docentes. ¿Por qué anticipa un mundo sin docentes? Porque Macri quiere un mundo sin docentes. Si nos pudiera matar en la plaza del Congreso nos hubiera matado. No lo logró en los primeros cuando estaban haciendo la carpa, la actual carpa. Yo estuve en la carpa anterior, 20 años atrás. En un mundo sin docentes, el docente se tiene que terminar. Ya la neurociencia ha reemplazado a la pedagogía, por favor.
¿Cómo vamos a andar con esa antigüedad de la pedagogía? Y todos los sistemas, todas las otras formas de conocimiento, y ya bueno, sí, ya le van a dar de nuevo las laptops a los chicos, porque finalmente están mejor con una laptop que con el maestro, la verdad. Si está todo ahí. Y si no, se lo vamos a poner todo, lo que tiene que leer, lo que tiene que ver. Entre la neurociencia y la informática, y bueno, los investigadores podemos ser reemplazados rápidamente. Los que no investigamos eso, por supuesto, están en ascenso toda la neurociencia, que no la voy a descalificar todo, por supuesto. La neurociencia ha avanzado en muchas cosas. El Alzheimer, por ejemplo, al cual uno va camino así derechito, también tiene que ver con la neurociencia. Y realmente los neurocientíficos en unos años más ya me dirán que cómo puedo sobrevivir mejor y tener un poco más de memoria y seguir diciendo cosas así para grupos tan amables como ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas también. También me siento muy contenta y muy orgullosa de haber sido invitada a participar en este panel y también estar acompañada con la entrañable Diolidia, con la que recordábamos que hemos compartido varios paneles a lo largo de todo este tramo de vida que nos ha juntado, ¿no? Y también quisiera destacar la propuesta en sí esta, que considero que es largamente cuidada y conversada para llegar hasta aquí, en la que fue creciendo y respetando cada una de las voces, pero fundamentalmente incluyendo actores y actrices diferentes, así como propuestas, ¿no? Abrir un espacio social y académico de estas temáticas requiere muchísimo de persistencia y de convicción, ¿no? A través de las investigaciones que se promueven, hay investigaciones en la universidad nuestra y en nuestra facultad específicamente sobre esta temática, el trabajo de casi 1 año y medio para producir estas propias jornadas y de concebir que la temática de trabajo docente y sindicato merecen un espacio en la agenda universitaria. Ese es para mí uno de los nodos, ¿no? Y que en esa convergencia podemos gestar campos de ideas en común, de animarnos a debatir lo que hacemos o a generar propuestas que nos posibiliten realizar más crítica de nuestro trabajo. Por lo que llegamos hasta aquí por el compromiso y dedicación de los anfitriones y las anfitrionas de acá, de nuestra querida facultad, de la sede de Concepción del Uruguay, y de ACMER y de CETERA, que acompañan este convite, ¿no? Las mesas de ponencias, de experiencias que se presentan en el evento, los ejes de política, experiencias emancipatorias, identidades, regularidades, sin duda, van en la búsqueda de nuevos espacios y significados. No puedo dejarme mencionar, en el sentido, el contexto que nos atraviesa para empezar a conversar, ¿no? La escuela itinerante, que ha sido ampliamente mencionada, la carpa de ACMER frente a la Casa de Gobierno, la restauración neoliberal diaria, que nos sorprende más allá de lo previsto, y la amnistía al pasado con el 2x1, entre otros. Es este contexto poroso que está presente entre nosotros. Ubicado desde donde voy a hablar, digo de que desde el año 96, o sea, no sé cuántos años, 20, comenzamos en la UNER con investigaciones del trabajo docente universitario cuando era impensable que los académicos fuéramos pensados como trabajadoras. De allí recorrimos un interesante e intenso camino por las culturas académicas, las configuraciones de los campos científicos, los procesos coloniales al interior de la universidad, para culminar el proceso de esta saga que decimos con
narrativas tanto de estudiantes y docentes sobre la universidad contemporánea. Comenzamos en un contexto complicado y difícil, toda la época de los 90, los 2000, y también vivimos contextos con auspicios y espacios auspiciosos y con espacios sociales y académicos posibilitadores. Actualmente hemos encarado, para cerrar esta saga de 20 años de estudio, recuperar aquellos auxiliares de los 90, muchos de ellos ya han sido decanas y decanos y han planteado una suerte de camino, no para realizar comparaciones, sino para ver el camino encarnado de la universidad en esos cuerpos, en esas ideas, en la simultaneidad de proyectos y experiencias. Lo que traje para compartir es un trabajo nuestro que no lo tenemos tan difundido, que es justamente sobre las narrativas de la universidad contemporánea, que yo veo nuestros trabajos de los 90, veo nuestros trabajos, este es un trabajo de campo realizado fundamentalmente en 2013, y veo cómo la de los 90 tiene una vigencia y la del 2013 tiene una vejez, ¿no? Entonces, tuve que suprimir párrafos que hablaban los docentes de que era imposible llegar de nuevo a vivir los 90, ¿no? O sea, para traerlo a compartir con ustedes, porque no tenía que ver. Entonces, cuando leía Deo, decía, es interesante cómo nos vemos en esta construcción con unas líneas de continuidades y de rupturas no queridas, pero militando por debajo y por adentro, continuidades en las cuales la historia se expresa, porque si no es como que somos sujetos que no decidimos, no somos sujetos históricos y no somos sujetas históricas y políticas porque ha sido el contexto y la política la que nos ha determinado. Pero este trabajo de campo hecho en 2013 tiene menos vigencia, tiene vigencia en lectura política, en lectura histórica, no sé si estoy siendo clara, que la que hicimos en los 90, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vimos esto de cómo, que con lo que cierra Deo, cómo toda la política neoliberal, lo que transformó fundamentalmente fueron las subjetividades y la configuración del trabajo de la universidad ligadas a nuevas condiciones, marcadas fundamentalmente por la crisis de la lógica del Estado y la emergencia de la dinámica del Estado y la dinámica del mercado. Pero estas huellas del modelo neoliberal no puede reducirse a las referencias de un pasaje lineal de la lógica estatal a la lógica mercantil. Nosotros en esas investigaciones anteriores planteábamos de que había un determinado estado de la cuestión que posibilitaba que la lógica neoliberal se instalara con la fuerza que se instaló adentro de la universidad. No era una cosa que llegó y bueno, todo el mundo empezó a ver cómo meritocráticamente, desde condiciones desiguales, puesto que dice Duvet tan lúcidamente, no hay mérito si no hay una condición de igualdad que posibilite a todos estar en la misma situación meritocrática, ¿no? O sea, esta idea tan individualista, tan ligada a una situación de capital, en el cual es el esfuerzo individual y no la condición contextual, ¿no? Entonces, planteábamos cómo ese proceso que no es acrítico condensaba historicidad, complejidad, contradicciones, que se expresaban en incontables formas de resistencia y en diversas estrategias también de adaptación y sobrevivencia a las nuevas condiciones en estos nuevos escenarios. Tomaré acá cómo transitaban algunas narrativas de estas contradicciones y poder interrogarnos sobre las múltiples experiencias políticas, pedagógicas y culturales de los y las docentes universitarias situadas en modos particulares de habitar la universidad y también en diferentes contextos. Estas visiones de habitar la universidad y el trabajo y el conocimiento, en el corpus de la investigación siempre ha sido la palabra, ¿no? O sea, que lo que voy a tomar tenía los sí mismos, pero
de pronto era solo una ponencia de sí mismo, no dejaba de ser interesante, ¿no? De quiénes fueron muchas de estas personas, en la cual, digamos, se juega un juego comprensivo de quiénes somos, estos que trabajamos. Por lo que recuperar este decir de Tatiana, de Sandra, de Rina, docentes e investigadoras de universidades nacionales, las que seleccioné acá, de Perla, trabajadora de una organización social, de Álvaro, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, de Gustavo, funcionario de una universidad nacional, y Artemio y Lucrecia, integrantes de una fundación editorial independiente y de una radio comunitaria que trabajan muy vinculados a la universidad. Estos sí mismos, que no los voy a describir, dije por la falta de tiempo, se constituyeron en los insumos en este proyecto de investigación para reconstruir estas narrativas en la singularidad de las posiciones de cada uno. O sea, no sacamos ninguna regla, mostramos y tiramos a un juego donde hay distintas posiciones sobre este objeto. Una de las que traigo es la función social de la universidad, interrogada desde múltiples voces. Los pilares identitarios de la universidad, docencia, investigación, extensión, seguro se fueron reconfigurando a lo largo del tiempo. Sin embargo, hemos advertido en numerosos estudios la relación social de la universidad con el territorio en el que se encuentra inscripto se ha desarrollado muchas veces en caminos paralelos, de escaso diálogo e interacción, en que la universidad ha atendido más sus tiempos académicos y políticos internos que los tiempos sociales. En este punto se expresa la delgada división que se establece con la función social del conocimiento en su capacidad de transformación social. Las entrevistadas problematizan estas funciones desde diferentes voces que demandan, esperan, critican y proponen. Los aspectos diferenciales de esta demanda que anunciamos lo organizamos en diferentes apartados que le llamamos el imperativo de construir un mundo diferente, la universidad en tanto bien común, la construcción de un poder contrahegemónico como espacio de reproducción y resistencia en las que los modos de ser se entrelazan y requieren para seguir siendo pensados. Esto es como una vitamina contra el contexto, ¿no? Las que seleccioné son las que nos dicen cómo posiblemente resistiendo, estando, abriendo huellas como esta, son algunas cosas posibles. En el imperativo de construir un mundo diferente, una de las ideas que recorre toda la narrativa es pensar cómo la universidad es un espacio donde se es posible construir esta alternativa, ¿no? Artemio, que ha transitado diferentes modos de vincularse con la universidad a lo largo de su trayectoria de vida y es fundador de este centro cultural, plantea la imposibilidad de escindir universidad y política. Su experiencia como estudiante de la década del 70 es capturado en el relato en la idea de una universidad como un espacio revolucionario en el cual se cogestiona al mundo capitalista. Sin embargo, afirma Artemio, cuando la universidad abre las puertas a la política neoliberal, se clausura la posibilidad de que la universidad sea otra cosa. La carrera de acreditación individual, ¿qué tengo que hacer para sumar los puntos necesarios? ¿Qué tengo que hacer para jubilarme? Estas son sus frases, ¿no? Con un mejor sueldo, amenaza, expresa con desplazar la relación con el estudiante como el núcleo para el cual está hecha la universidad. Y simultáneamente conspira con la idea de la universidad como escenarios donde se disputan sentidos de la transformación social. Rina, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, también elige mirar la universidad contemporánea distinguiéndola de la universidad que la alojó como estudiante de su juventud. Expresa que hay diferencias de concepciones, sobre todo en la participación política, pero a diferencia de Artemio, para ella las diferencias son de formas y no de contenido. Sostiene que somos los docentes los que tenemos que cambiar las lentes para observar nuevas formas de participación política, porque el sentido crítico en los actores universitarios
sigue estando, pero en otro modo. Advierte que los docentes cometemos el error de pensar esa participación en un único formato que identifica al militante, no pudiendo leer que han surgido nuevas formas de acción política en el ámbito universitario que demandan nuevos modos de ser miradas para poder distinguir estas singularidades y también las diferentes cadenas de desigualdades. Es bien interesante esa mirada, ¿no? Rina, no, pero es una cosa que seguimos pensando muchas veces dicotómicamente nosotros, ¿no? Y hay una cadena de desigualdades tan efímera entre una y otra, que no es solo en términos de este producto de la escuela que proviene, del barrio que proviene, sino que dentro de eso, hablando de los estudiantes, ¿no?, hay otra cadena de desigualdades internas que no estamos siendo capaces de captar, pero no somos capaces de captar por toda una serie de situaciones, no por una perversión intrínseca, ¿no? Claro, más vale. Rina discute con las expresiones de los docentes que sostienen que los estudiantes ahora no son los mismos que antes. Para ella, en esa hora y en ese antes, se perciben cambios que tienen que ver con la forma, pero no con la esencia que contiene el movimiento estudiantil. Bueno, ella toma acá el movimiento estudiantil como un sujeto histórico, ¿no?, que después tendríamos que ver cuánto de esas desigualdades asumen eso dentro de la categoría de sujeto histórico movimiento. Afirma de un modo contundente que antes, al igual de hoy, en 1970 como en 2013, el espacio universitario brinda la posibilidad que da lugar a un pensamiento de un mundo distinto al actual. En otro registro de mirada, Tatiana, docente investigadora actualmente con un cargo de gestión de la Universidad Nacional de Moreno, destaca la enorme inserción comunitaria que presentan las universidades del cono bonaerense, muchas de ellas surgidas de comunidades y municipios, lo cual aparentemente puede ser una ventaja, pero que también conlleva severas contradicciones y desventajas. Pero en lo que destaca acá es en lo geopolíticamente situado, ¿no?, como un poco los surgimientos de la nuestra y de toda la política de la década pasada. Pero ella lo observa como una gran apuesta orientada a un cambio sustancial, tanto en la forma de hacer política como en la posibilidad de construir nuevas vinculaciones entre el campo político y el campo universitario. La idea de ligar estos campos es compartida con Artemio cuando afirma esto de que la política y la universidad se encuentran vinculadas, ya sea en concordancia con la gestión del Estado y ya sea en oposición, pero necesariamente vinculada. Bueno, somos una institución del Estado, ¿no?, por más que nosotros pensemos que somos una isla que nos autoabastecemos. Por su parte, Sandra, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Luján, reivindica ciertos desplazamientos en relación a los intereses políticos que definen los sentidos de la producción científica al interior de la universidad. En su relato, distingue un corrimiento de los trabajos de investigación, tesinas y tesis, que anteriormente giraban en problemáticas internas, hacia visiones más centradas, cita, la realidad local, pensándola dentro de un proyecto nacional. Para mí, eso es lo que ha cambiado. Observa la necesidad de estudiantes y docentes de enterarse, de pensar proyectos que tengan que ver con necesidades locales. Asimismo, reconoce un proceso de transformación en el escenario sociopolítico en 2013, como decía, que ofrece una universidad de pensar nuevas categorías. Sin embargo, entiende que se trata de un cambio progresivo y que en la academia cuesta mucho más ese cambio y también es mucho más lento. O sea, nosotros mucho piripipi, pero para adentro, o sea, somos eternos analistas simbólicos, aunque de nuestras prácticas, pero en la producción de esta subjetividad y la producción de nuevos modos de habitar la universidad, quedamos por ahí
colgados en el modo en que nos vinculamos con el conocimiento, que nos vinculamos con nuestros colegas, que nos vinculamos con los auxiliares, que implican los modos formativos, ¿no?, que están adentro. El otro punto, que voy a ir intentando poner los nudos para no aburrir con los dichos, dice, sostiene la universidad como bien público, sería otro de los puntos. Más allá de su autonomía, no puede situarse fuera de lo que acontece en la esfera político, económica y social, bueno, por lo que es una institución geopolíticamente situada. Esto que aparece como una verdad de perogrullo ha sido un debate y un desafío en la universidad muy fuerte, y en los últimos 25, 30 años yo pensaba a lo mejor desde el regreso a la democracia, es que la universidad, este universitas por fuera de todo, este universal, abstracto, que puedo aplicarlo en cualquier local, fue siendo transmutado en ideas que mucho me parece que ha contribuido también todos los pensamientos del sur y todas las nuevas formas epistemológicas de entender dónde ocurre el conocimiento, en el cual esta universidad expresa el territorio y el lugar donde está, ¿no? En este sentido, hasta geográficamente podemos admitir y ver los vínculos sociales, locales, que establecía la universidad hace años atrás y ahora, ¿no? En el sentido de que mucho más conexión había con otras universidades de cualquier lugar del mundo que con el municipio que quedaba enfrente, ¿no? Esta es un proceso que nos puede parecer fácil, pero es un proceso que se continúa haciendo, ¿no? Bueno, Álvaro debate el tema de proyecto de país, de proyecto de universidad, largamente planteado, y también el sentido del conocimiento y su destino respecto de lo que es los profesionales que se forman, ¿no? ¿Y para qué? Desde las crudezas de las comparaciones, esto si es para qué se forma, con qué destino, si es para sí, esto en el sí y el para sí, ¿no?, de la formación, que esta sí para sí tampoco es una decisión individual, sino que está ligada al sentido de lo público de la universidad y de los que trabajamos en ella y de los que están campos disciplinares comprometidos. O sea, no hay tampoco una decisión individual sobre la cual a qué empresa gano más dinero para irme, sino a qué valor social tiene este conocimiento, si soy ingeniero, si soy maestra, si soy profesora de historia y a dónde se va, ¿no? En esta crudeza de la comparación, desnuda la universidad como una institución estatal conformada por actores que marcan tendencia y rompen, otros que reproducen, pero desde su perspectiva una gran mayoría se acomoda. Otra narrativa sobre la universidad, y esta es de la Universidad Nacional de Río Cuarto, leída en el registro del bien público, podemos distinguir en los relatos de Gustavo, autoridad de la unidad académica, de una unidad académica, cuando expresa: nosotros no somos factorías de título, aunque durante muchos años lo entendimos así. No es poco lo que dice, no es poco. Plantea que hay un claro quiebre que ha logrado la universidad a la que pertenece en relación con otras décadas anteriores, y expresión de ellos son las prácticas sociocomunitarias y su accionar. Como pioneros en la universidad pública de esta nueva forma de pensar la extensión universitaria. Para él, la universidad no puede estar de espaldas al medio social en el que se encuentra, del que emerge y es manifestación. Esto también es. En el discurso de Gustavo, la universidad como bien público se encuentra amenazada por la mercantilización de la educación superior. Las investigaciones vinculadas a intereses extranjeros, las supuestas demandas del mercado sobre la necesidad de carreras cortas, las investigaciones incentivadas, que en su mayoría no tienen contenido social, y la globalización en los planes de estudio. Desde su perspectiva, la universidad tiene una función social vinculada a una responsabilidad política como organismo estatal, que en la actualidad aún permanece desdibujada
producto del impacto de las políticas educativas neoliberales. Además de entender que la partidización en la política de la universidad cercena de algún modo la representación en los organismos de participación, la politización parece ser significada por Perla como un modo de tomar menos público lo público. Para ella, todas las instituciones públicas, independientemente de las inscripciones partidarias e ideológicas de sus miembros, tienen que responder a todo. No se puede encuadrar solamente en algo, estas son sus palabras, o ser tan estricto de pensar, estás conmigo o estás en contra mío. Por la salud de todos nosotros voy a dejar otro que me parece así como demasiado fuerte, que se llama la universidad como espacio de construcción de un poder contrahegemónico. Tendría que estar Pablo Imen acá para llevarlo adelante. Y voy a pasar a la universidad como un espacio de resistencia. Es una humorada, porque con mucho cariño nuestro Pablo Imen resiste verdaderamente y abre surcos con propuestas y cosas, pero es una chanza que a lo mejor en un tema individual puede parecer graciosa y en un tema público puede parecer agraviante, que no lo es. Este espacio de resistencia para Ramiro, docente investigador de la Universidad de Comahue y la Universidad Mapuche, las producciones académicas que disparan de lleno al corazón del eurocentrismo tienen el valor de interpelar a la propia universidad, pero él, sus palabras, no necesariamente por ser universidad pública, implica que tenga directrices populares, democráticas y emancipatorias. Distingue en el campo académico un doble juego. Por un lado, de producción de nuevos modos de construir conocimientos que instan a actores universitarios a desnaturalizar las metodologías coloniales, descorporativizarla y promover agendas de investigación autónomas y soberanas, todas estas son sus palabras, a desmantelar las técnicas coloniales de investigación. Por otro lado, reconocen los espacios universitarios modo de reproducción lineal de las lógicas del poder cientificista, eurocéntrico y mercantilizado. Me parece que en esto yo veo un auspicio interesante yo trabajo el campo de las ciencias sociales específicamente y en la educación, ¿no? El tema de que poder advertir nuestras bibliotecas coloniales al interior de la propia facultad de universidad, en el sentido de poder estar problematizando con los otros mundos que habitan también en esas bibliotecas, ¿no? Eso me parece que es un ejercicio incluso con los alumnos bastante más que interesante de realizar, ¿no? Después dice, la producción intelectual universitaria puesta fuera del circuito autorreferencial de la academia se torna espacio de crítica de las prácticas académicas anquilosadas, a las construcciones teóricas eurocéntricas, a las lógicas académicas eficientistas impuestas por el mercado. El campo de la cultura, reinventando el sentido político del conocimiento, se pone en evidencia aquí como una clara práctica de resistencia. Y voy a intentar hacer una síntesis, por más que tengo muchísimo, que en la reconstrucción de estas narrativas en torno a la universidad y su función social, dan cuenta de una universidad pensada en este imperativo para un mundo diferente, como esta institución estatal de bien público, o como este poder que cómo resiste y reproduce y puede construir poder contrahegemónico. Estas tipologías construidas, lejos de presentarse como posiciones cristalizadas o como modelos nítidos y excluyentes, constituyen modos de representar a la universidad que contribuyen a sellar alianzas y a provocar rupturas, algunas veces manifiestas y muchas veces subterráneas. A la vez, condensan orientaciones y maneras específicas de ser y actuar con relación a la propia universidad. Adoptan la forma de prácticas y omisiones, denuncias y proposiciones, ayornamientos y resistencias, producciones y reproducciones. Algunas de ellas se presentan más próximas entre sí
y es posible advertir rasgos compartidos. Otras se muestran como heterogéneas, en la medida que responden a lógicas contextuales, temporales y conceptuales radicalmente diferentes. Es así que pudimos observar que cuando se narra la universidad, se distingue de un modo latente diferentes modos de entender esa función social. Pudimos construir puntos de conexión entre universidad y medio, vinculado exclusivamente a los sentidos en que asume la formación de profesionales. Ahí rescatábamos lo de Álvaro en cuanto el saber al servicio del bien común, ya que dicho saber fue construido con el aporte financiero de toda la ciudadanía y que es una de las apuestas que hace el Estado en inversión en la educación. En el mismo sentido, era con el que Gustavo ponía en cuestión la factoría de títulos. Otro de los puntos de articulación son situados en el potencial transformador de conocimiento que se produce en la academia y el rol crítico de los intelectuales. Otras miradas circunscriben la función social y los proyectos de intención. Reconocimos como un elemento común una fuerte crítica a la universidad que devino del proyecto neoliberal. Algunos actores destacan ruptura y líneas de fuga en la universidad contemporánea respecto a los 90, apostando a recuperar una universidad que se ocupe un lugar central en procesos de transformación social. Para otros actores, no resultan las voces más audibles aquellas que no están integradas justamente al discurso neoliberal. Sin duda, los interrogantes puestos en juego en el trabajo de campo no permitieron acceder, a través de otros regímenes de mirada, a un relato sobre la propia institución universitaria, ya que nos condujo inexorablemente a problematizar lo ya conocido. Bueno, después hicimos una línea, un capítulo que se llamaba, acá rescatábamos algo en cómo las narrativas que se anudan a la historia donde la universidad es pasado, presente y futuro, es tanto propia como es ajena, es tanto muro como es puente, es realidad y es sueño, es posibilidad y es imposibilidad. Este juego no dicotómico, sino circular, en donde deja de ser la universidad para tornarse múltiples y diversos lugares que habitan, sin duda, nuevos y fructíferos interrogantes para seguir pensándola. En palabras de Boaventura Santo, en tanto bien público, sea capaz de ligar el presente con el mediano y largo plazo por los conocimientos y por la formación que produce y por el espacio público privilegiado para la discusión abierta y crítica que constituye. Quiero decir que en trabajo docente universitario, que fue el primero de nuestros proyectos, la gente habla de la universidad, los docentes universitarios, hablamos de la universidad colocando en la universidad todo aquel ideario, ¿no?, transformador, capaz. Y cuando hablamos de la facultad, hablamos que es el escenario cotidiano de trabajo, como un lugar ríspido, como un lugar donde no acontecen cosas, como un lugar horrible en el cual no existiría vínculo entre esa realidad local y el aspecto cotidiano y la construcción universitaria. ¿Se entiende? Es necesaria hacer esta distinción porque dirá, ¿de dónde sacaste a todos estos que hablan, siguen hablando de un discurso, de un corte vigentemente moderno sobre una institución? Estos mismos sujetos, llevados a la arena de su propio trabajo, y acá es interesante que vos tendrás más que yo elementos para eso, decir que cuando hablo de la cátedra, que cuando hablo de la decana o el decano, que cuando hablo de este consejo directivo, eso se torna en que la función pública no es pública, que cada uno tiene un coto de casa, que las situaciones de la interacción, que no nos leemos entre nosotros. Acá se habla, es interesante lo que dice Gustavo, en el sentido de decir, el de Ramiro, el de Comahue, cuando dice, cuando las producciones académicas dejan de ser autorreferenciales, comienzan un proceso de criticidad que no es posible hacerla dentro de la facultad, que dentro de la facultad se refuerza lo autorreferencial, ¿no?
no estoy hablando de esta facultad y de ninguna de ustedes. Estoy hablando de otras facultades que yo conozco y he visto a veces, ¿no? Ni de los decanos de ustedes, que son re buenos tampoco. Estoy hablando de otra, ¿está? Entonces, es interesante ver ese juego en el cual trabajamos, transpiramos, nos comprometemos, que tiene un nivel de hostilidad por un contenido no abstracto. Porque fíjense que nosotros hablamos acá de bien común, que se había dejado de hablar de bien común. O sea, el bien común no era una cosa que interesara, que facturara o que fuera posible ser pensada en el sentido más griego del ágora, griega de la palabra, ¿no? Entonces, acá se habla de eso, pero en la escena, es la más cotidiana, tiene que ver con una disputa y con una situación de una subjetividad cooptada en términos de que acredito, o sea, mucho tiempo en otro, estoy entreverando proyectos, pero todo tiene que ver con todo, decíamos, ¿cuál es la aspiración? O sea, ¿cómo te proyectás dentro de esto? ¿Qué es lo que más desearías? Lo que la gente más deseaba era hacer categoría 1, para ganar un poco de plata, o sea, que está vigente, o sea, vos, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? Bueno, qué sé yo, porque si hay un lugar del reconocimiento simbólico, esa es la universidad. Traficamos reconocimiento simbólico, traficamos ser reconocidos, ser planteados. La lesión en ese reconocimiento simbólico es una herida muy fuerte. Por eso pone tan mal que alguien salga mal en un concurso. Si alguien sale mal en un concurso de un bancario para ascender o del Poder Judicial para ascender a un cargo, bueno, es un episodio que lleva unos vinos a la noche y una depresión. Pero nosotros es como que negáramos quiénes hemos sido, quiénes somos, de dónde venimos, porque no estamos, porque el reconocimiento simbólico nos cruza de una manera visceral, ¿no? Entonces quiero también poner el tono de esto que, no sé si es ambivalencia, pero de esta simultaneidad, que tan pronto pensamos una cosa, tan pronto pensamos otra. Bueno, acá trabajábamos el tema de la masividad, que es otro de los temas, cuando se vuelve esto popular y quién es el que está, ¿no? Acá, de los ingresos ficticios y las posibilidades, ¿no? Qué cuestiones fundamentalmente se asumen y cómo quería decir, estas narrativas cortas, pequeñas, encapsuladas, también son una foto y también son una parte de un film en la que nosotros estamos incluidos, ¿no? Porque si yo tomara las 4 categorías con que eventualmente planteamos esto, la institución universitaria y su función social, la de la institución como bien público y geopolíticamente situada, la situación como reproducción y proyecto de emancipación, considero que las conversaciones entre nosotros, que las propuestas de estos días, no han sido otra cosa que encontrarnos en el seno de un colectivo que somos, porque sin ese colectivo en el que podemos mirarnos singularmente, lamento decir, no somos nada. Muchas gracias.